Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa ¿Y qué tal un doctorado? Un programa que desarrollamos con las iniciativas Si Puedo y Devolver Conciencia. Somos dos iniciativas en las que trabajamos científicos, científicas, académicos, académicas, profesionales colombianos y colombianas, que estamos alrededor del mundo y en Colombia, ofreciéndoles a todos y todas ustedes de viva voz, de la experiencia de primera mano, esa vivencia, esa experiencia de qué significa estudiar un doctorado, una maestría, no solo entender de qué se trata ese campo de estudio, de qué se trata hacer un doctorado. También hablamos de lo que implica para la persona dedicarse a esa actividad. También hablamos de lo que significa ir a vivir en otro país, por ejemplo. Aquí hoy les traje una presentación un poquito diferente a nuestros episodios anteriores porque ya este es nuestro 7º episodio y en este QR pueden ustedes acceder a nuestra página de internet donde tenemos los episodios anteriores y no solamente sobre ¿y qué tal un doctorado?, sino también sobre nuestros programas. Uno de ellos es ¿Y yo qué estudio?, donde hablamos sobre cómo definir esa carrera que quiero seguir, cómo identificar qué es lo que más se aplica a mi perfil. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, la doctora Hasblady Palacios, nos está acompañando hoy desde México. Ella está radicada en Guadalajara, es ingeniera agroforestal de la Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con una maestría en ciencia de productos forestales y un doctorado en agua y energía. Qué interesante. Otorgados ambos por la Universidad de Guadalajara en México. Además, tiene un postdoctorado en aprovechamiento de residuos agroforestales para la bioeconomía, realizado en el Centro de Investigación en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Se llama CIATEG. Vamos a hablar un poco de esta entidad posteriormente en nuestra entrevista. Actualmente, la doctora Palacios es profesora investigadora del Centro Universitario de, no sé cómo pronunciarlo perfectamente, vamos a hacer un intento, Tlajomulco. La doctora Palacios va a corregir ahora más tarde. Y el Centro Universitario de los Altos, en la Universidad de Guadalajara. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Hizo una estancia de investigación en la Universidad de Wisconsin en Madison y en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, en Colombia. También participa en la dirección de tesis de estudiantes de licenciatura y ha colaborado en la publicación de capítulos de libros. Asimismo, es autora de artículos en revistas internacionales indexadas y cuenta con diversas participaciones en congresos nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Sus líneas de investigación son tratamiento de aguas, desarrollo de biomateriales, energías renovables y la economía circular. Vamos a aprender más sobre estos temas el día de hoy. Bienvenida, doctora Palacios. Qué gusto tenerla con nosotros. Vamos a iniciar nuestra entrevista. Y hola, bueno, hola, hola a tu audiencia. Muchas gracias por la presentación y es un placer siempre estar aquí y poder colaborar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Palacios. Hoy, bueno, yo voy a estar haciendo las preguntas, de pronto más adelante se va a venir una compañera mía, van a de pronto ver la silla entrar al estudio. Por ahora quiero empezar a preguntarle a la doctora Palacios, bueno, algo con lo que empezamos con todos nuestros invitados e invitadas es, uno no decidió estudiar un doctorado de agua y energía en 2 meses. Eso tiene una historia que se concatena desde donde uno creció, lo que lo rodeó cuando era niño, cuando era adolescente, desde el colegio. ¿Cómo fue ese inicio de la vida de la doctora Palacios en el Chocó y dónde empezó a tener esa pequeña conexión de pronto en el colegio, rodeada de la familia, para empezar a enamorarse de estos temas de estudio? Ok, bueno, pues déjame te platico un poco. Realmente, bueno, yo cuando hice mi etapa de bachillerato, estudié en un colegio que llevaba una parte, bueno, las líneas que podíamos elegir era humanidades, ciencias. Entonces yo en el colegio elegí la de ciencias. Entonces desde ahí empezó como los comienzos, como esta pasión, donde ves las clases de química, que a lo mejor hoy por hoy no se hace, pero era muy cruel y que abrías un sapo y que para ver el corazón y para ver sus órganos. Pero bueno, iniciamos con esas prácticas que a lo mejor a ti, a muchos nos tocó hacer esas prácticas cuando estábamos en el bachillerato, ¿verdad? Pero es así como realmente me voy como enamorando de toda esta carrera en el área de la química y en el área de la ciencia. Y bueno, ya pues
ingresas a la universidad, pero inclusive es muy paradójico porque cuando quería yo ingresar a la universidad, yo no quería estudiar algo que tuviera que ver con esto, yo quería ser psicóloga, pero pues ahí es cuando tus papás te dicen, a lo mejor de eso no vas a vivir, estudia algo, y pues ya sabes, venimos del Chocó, donde esta carrera, a lo mejor la universidad no ofrecía. Hoy por hoy sí se ofrece, pero anteriormente esa carrera no estaba, entonces eso implicaba que tenías que irte a vivir a otro estado, irte, bueno, digo estado, pero bueno, en Colombia otro departamento. Es que acá en México ya por la costumbre de decir estado. Entonces implicaba movilizarte y pues vengo de una familia de 4 hermanos en casa, donde todavía hay personas que estaban estudiando y no me podía dar el lujo de irme a estudiar psicología a Medellín o a Bogotá, que es donde normalmente uno como chocano se va a estudiar. Claro. Y digamos que entonces, bueno, me nos cuentas un poquito de la familia, son 4 hermanos, hermanas. ¿Cómo fue esa vivencia en el Chocó? ¿Creciste? Cuéntanos un poquito de esa región y cómo, digamos, es esa oportunidad para la gente entrar a la universidad en el Chocó. ¿Es algo fácil? ¿Es algo común? ¿Cómo lo viviste? Fíjate que en el Chocó, bueno, no sé ahorita cómo sea, pero sí o sí tienes que estudiar. Y de hecho, desde pequeños, sus papás siempre te dicen, la única herencia que te pueden dejar tus padres es el estudio. Y es muy común en Colombia. Entonces, en el Chocó sí o sí tienes que estudiar. Y si no estudias, pues es mal visto que no estudie. Entonces, siempre todos, o sea, todo el mundo, no importa si tiene dinero o no, todo el mundo estudia. Y tenemos una universidad pública y acceder a la universidad, aunque si la comparamos con universidades como la Nacional, tiene un costo relativamente más caro, pero de todas maneras siempre existe la forma de ir a la universidad, no es como que algo que a lo mejor las personas no tienen acceso, no es de difícil acceso. Hoy por hoy hay muchísimas otras universidades, pero yo vengo de una universidad pública, que es la Universidad Tecnológica del Chocó, entonces, mi mamá es profesora, entonces también es como que te inculca que tienes que estudiar. Entonces, en vez de comprarte, a lo mejor cuando eres adolescente, en vez de comprarte un juguete, te compra libros, compraba esas bibliotecas de libros. Entonces, también eso como que te va desde pequeña, te va orientando hacia ese futuro. Qué bien, eso es muy importante que nosotros siempre resaltamos en nuestros programas porque muchas veces pensamos, no, es que yo pues me inspiré, yo estudié, pero realmente la familia tiene un aporte inmenso en nuestras decisiones, en lo que nos rodea. Si hay libros en la casa, nos acostumbramos a leer y es una invitación también que le dejamos a todos nuestros televidentes, pongan libros alrededor de sus hijos y sus hijas porque es ahí donde hay una inspiración para entrar al mundo de la educación, de la ciencia y empezar a empaparse de esos temas. Entonces, qué bonito que tu familia tuvo como esa inspiración, como que es parte de la cultura donde creciste, de irse a la universidad a estudiar, de no desfallecer. Y bueno, aquí parece que nos está entrando ya a acompañarnos nuestra colega Laura. Bienvenida, Laura. Hola, Lady, hola, Carolina. Qué pena la demora. No te preocupes, yo sigo aquí conversando mientras te adaptas al programa. Bueno, estamos hablando ahorita hace un segundo pues, de la importancia de la familia en esas decisiones de profesionales, en cómo inspirarnos. Y como también queremos ser una inspiración para otros y otras en este programa que están allí viéndonos, son jóvenes que están en Colombia y a veces piensan que de pronto no hay nada más allá de lo que están viendo a su alrededor. La pregunta ahora que tengo es, ¿cómo fue esa transición hacia entrar a la universidad? Entonces, ¿qué decisión tomaste al final sobre qué carrera? ¿Y cómo fue esa transición de, bueno, ya me tocó enfrentarme a esta nueva carrera, a esta universidad? ¿Cómo fue esa vivencia? Pues fíjate, cuando iba a entrar a la universidad, y yo siempre a último momento tomo las decisiones más importantes en mi vida. Cuando iba a entrar a la universidad, yo ya estaba en la oficina de control escolar, ya me había registrado para estudiar biología. Y recuerdo que me conseguí con una compañera del colegio y me salí, al fin, ¿a qué carrera te metiste? Yo venía de ciencias naturales, de la especialidad del bachillerato. Pues bueno, voy a entrar a biología, no puedo estudiar psicología, pues me voy a meter a biología y le voy a hacer psicología a las plantas. Fue mi pensamiento inmediato. Pero habían 2 razones para yo elegir una carrera de licenciatura para estudiar el pregrado. La primera razón era una carrera que pudiera viajar, porque es una de mis grandes pasiones. Entonces, primero que me permitiera viajar y
Segundo, que estuviera ahí en la universidad y que fuera de fácil, bueno, que no tuviera que movilizarme por todo lo que implica moverte a otro lugar, no porque no me gustara, sino por lo que te comentaba anteriormente, que vengo de una familia numerosa y entonces pues los recursos hay que ajustarlos. Entonces, me dice, y me dijo, ¿por qué te metiste a esa carrera? Y le digo, bueno, porque quiero viajar. Y estaba viendo de las carreras que había, pues cuáles eran las que te iba a permitir eso. Y me sale, pues biología y sale. Y me dijo, pues también ingeniería. Fíjate que ellos también hacen muchos salidas a campo. Y dije, bueno, es mejor que te digan ingeniero y no biólogo. Pero fue un pensamiento para esta edad, te estoy diciendo, entré a la universidad a los 17 años. Entonces, dije, bueno, estaba ahí, pedí mis papeles, hice el cambio y fue así como ingresé a estudiar ingeniería agroforestal. Pero realmente esas fueron mis principales motivaciones, claro, con el entendido de que yo ya traía bases en ciencias naturales. Entonces, ya, bueno. entonces en el colegio tenías como esas bases de como especialidades que tenías para poder dedicarte a escoger. Entonces, muy interesante eso, saberlo, porque a veces hay muchos colegios donde te dan como opciones de líneas y eso te va enfocando. Por más que quieras, de pronto te va llegando como esa inspiración. Y bueno, entonces entramos a la universidad. ¿Y qué tal fue esa experiencia de estudiar ingeniería agroforestal? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron esas, de pronto, retos o esas, digamos, como buenas experiencias que tuviste en esos estudios? Pues, bueno, la universidad, y creo que ustedes no me dejarán mentir, es la mejor época de la vida de uno. Haces muchísimos lazos de amistades, pero también es la época de divertirte, estás en plena edad de la juventud. Y bueno, para mí la universidad fue muy satisfactoria porque mi primer objetivo, que era una carrera que se pudiera viajar, a lo mejor no hacíamos grandes viajes, a lo mejor viajábamos al interior de la ciudad, no al exterior del país ni nada de eso, pero pues mi primer cometido, que era viajar, lo cumplí. Entonces, cada semestre íbamos a prácticas y era súper emocionante ir a prácticas, ir a las comunidades, interactuar con las personas, conocer, porque a veces, aunque eres de un lugar, no sabes cómo viven las personas en los otros municipios. Entonces íbamos a veredas, a corregimientos, a diferentes municipios alrededor. Pues yo soy del Chocó, pero soy de Quito, que es la capital. Y es muy diferente el contexto a cómo se vive, y era estarnos una semana o 3 días o a veces inclusive 15 días, estar en campo. Entonces para mí esa fue una experiencia. Hoy por hoy que veo estos programas, estos nuevos formatos que hay del desafío y todo, digo, bueno, yo eso lo viví, pero durante mi época de estudio, porque pues realmente era ir, meterte al campo. Y bueno, a veces, por ejemplo, en la universidad, cosas que me emocionaban mucho, de meterte al campo y teníamos que entrar a las 5 de la mañana porque teníamos que salir del campo a las 2 de la tarde, porque si no, por el dosel de los árboles de más de 50, 70 metros, entonces era bosque y teníamos nosotros que ir a hacer inventarios forestales y ya estaba oscuro, entonces teníamos que entrar muy temprano y salir muy temprano porque ya los rayos del sol no penetraban, entonces se nos oscurecía en el monte. Entonces eran como desafíos o experiencias muy hermosas, y también de ir al bosque y nos tocaba ver cuerpos de nacimiento de agua y entonces tomar esa agua, estar en la naturaleza. Nos tocó estar en contacto con muchísimos animales. A lo mejor cuando vives en la ciudad y ves una víbora te espantas, pero aprender a tolerar todo eso y saber que si tú no le haces nada, puedes vivir en perfecta armonía con todos los animales que están ahí porque es su hábitat. Entonces esas fueron experiencias realmente muy gratificantes para mí, y siento que para todos mis compañeros con los que me tocó vivir esta experiencia. Qué bien. Hasblady, yo tengo una pregunta. Nos contabas que haces muchas prácticas, y ¿cuál es el objetivo de hacer estas prácticas? ¿Qué hacen durante estas salidas? Ok, entonces fíjate, mientras estábamos estudiando la universidad, ya ves que, bueno, en la Universidad Tecnológica del Chocó, donde yo estudié, porque ya después te das cuenta que hay universidades que sí te dan opción de optativas. A mí, en mi caso, la universidad me dio esa opción ya hasta los últimos semestres,
pero en mi caso ya era como los programas que veía por semestres ya iban direccionados. Entonces teníamos materias y dentro de esas materias la idea es ver la parte teórica y después ir y hacerlo en la práctica. Entonces el objetivo de esta salida era, por ejemplo, si veía la clase de inventario forestal, pues ahora todo lo que aplicaste todo lo que viste en la teoría, ahora ve y haces inventario donde vas a identificar en una hectárea cuántos árboles hay, qué tipo de especies hay, cuál es el tamaño, cuál es el dosel, etcétera. Entonces ese era el objetivo principal. También recuerdo que la universidad tenía una granja escuela, entonces también íbamos a la granja, entonces ahí había parte de producción animal, también había cultivos, entonces también nos tocaba desde la parte de hacer la siembra y darles el seguimiento durante el semestre. Entonces básicamente era aplicar en práctica lo que veíamos nosotros en la universidad de manera teórica. No, muchas gracias por esas historias tan emocionantes. Ya nos dan ganas a todos y a todas de irnos a estudiar ingeniería agroforestal a la Universidad Tecnológica del Chocó. ¡Qué emoción! Entonces, el contacto con la naturaleza, ir a estar como tan empapado como de la realidad, ¿no? No solo quedarse en el salón de clases, sino ir a realmente a practicar lo que se estudia, que eso es realmente la parte más emocionante de aprender. Bueno, estamos en la universidad, doctora Palacios, hoy, y entonces nos empezamos a imaginar ese futuro. ¿Qué hay más allá de la universidad? ¿Cómo fue ese momento en que empezaste como a conectarte con la idea de, bueno, quiero estudiar algo más o te soñabas con trabajar? ¿Qué pasó ya al final de la carrera que empezó a conectarte un poco con la idea de estudiar una maestría? Ok, fíjate que a mí no me pasó al final de la carrera, me pasó al principio y fue muy curioso porque la verdad en el colegio pues también es una etapa muy divertida y tú te diviertes y todo, pero pues yo nunca fui la alumna que sobresalió porque a mí me interesaba más divertirme y vivir mi época del colegio que estar ahí en los primeros lugares, pero siempre lo que cuidé fue juntarme con los mejores, o sea, divertirme pero estar con los mejores para estar aplicada y así fue mi colegio, lo que recuerdo. No, a lo mejor no salía en primer plano, pero bueno, dije, bueno, yo no voy a salir en primer plano a lo mejor por desempeño académico, pero a lo mejor sí voy a ser puntual y responsable y eso me va a hacer estar en un mejor lugar, ¿no? Y ya después cuando entro a la universidad, yo venía con esta misma idea del colegio. Tienes que juntarte con los mejores. O sea, si quieres ser buena, pues tienes que juntarte con los mejores, porque a lo mejor pues te van a inspirar o algo va a pasar ahí. Y entonces, desde que estaba en el segundo semestre de la universidad, yo decido, por iniciativa propia, ir a la universidad y preguntar cuáles eran los grupos de investigaciones que existían. Entonces ya averigüé y ya estuve ahí como indagando y todo, y desde el segundo semestre de la universidad tomo la decisión de hacer parte de un grupo de investigación. Entonces, fue así como realmente en este grupo de investigación y pues había gente que te inspiraba porque la mayoría tenían maestrías o doctorados. Entonces, pues desde los 18 años yo empecé a juntarme con este tipo de personas que ya habían salido del país y pues como te mencionaba al principio, mi idea siempre era a lo mejor salir del país o viajar y bueno, pues tengo que juntarme con gente que ya salió y escuchar su experiencia, pero para que mi yo del futuro, bueno, yo estaba desde ahí a lo mejor sin saberlo, proyectando mi yo del futuro. Entonces, todas estas historias que ellos me platicaban, yo decía, bueno, algún día voy a tener que ir y vivirlo, no nomás que me lo platiquen. Entonces, fue así como desde el segundo semestre de la universidad empecé a ser parte de estos grupos de investigación. Pero además y recuerdo que hacer parte de estos grupos de segundo semestre, pues tampoco te da muchísima responsabilidad. Entonces te tocaba, en ese tiempo se estaba empezando como la digitalización de los libros que tenían a lo mejor escritos a máquina, y mi tarea en el grupo de investigación era escribir en la computadora, digitalizar esos libros para tenerlos ya en una computadora y porque los libros ya se estaban como descartando, o a lo mejor ir por el café. Entonces yo inicié desde abajo, o sea, así como, y creo que a muchos nos ha pasado así, entonces inicié desde abajo haciendo esas tareas tan sencillas como ir por el café, o a lo mejor acomodar reactivos, o lavar las cosas del laboratorio que a lo mejor utilizó un estudiante de pregrado, etcétera. Entonces fue así como inicié a estar cerca de estas personas, y entonces yo creo que eso es lo que da como la iniciativa para que yo, sin saberlo, después quisiera hacer una maestría.
Qué bien. Me alegra mucho que nos compartes como ese rol de tener modelos a seguir para poderse inspirar y proyectarse al futuro. Yo tengo dos preguntas. La primera es si esa experiencia, pues porque fueron varios años en semilleros de investigación, ¿cómo te ayudó luego cuando empezaste la maestría y el doctorado, si pudiste como recuperar algo de esa formación? Y la segunda es si a partir durante la carrera te hablaron de las diferentes posibilidades que tenías al finalizar los estudios. O sea, si te enfocaron que había que la opción más viable era seguir una maestría o hablaron de otras opciones laborales. Ok, bueno, entonces fíjate, hacer parte del grupo de investigación, o sea, yo tenía antigüedad ya, mientras estudiaba yo generé antigüedad en el grupo de investigación. Entonces, una vez concluyo mis estudios de pregrado, hice mi tesis dentro del grupo de investigación. Entonces, el paso a seguir, a lo mejor no te lo hablan, pero pues tú de 4 años que te aventaste en un grupo vas viendo cuál es el caminito, sin que nadie te lo diga, pues vas viendo cuál es el camino. Entonces, una vez terminé mis estudios, automáticamente, ya ves que en Colombia están las becas de joven investigador, pues salgo, traigo ya, pero también sirve estar porque te vas dando cuenta que necesitas tener un promedio para poder aplicar a esas becas de Colciencias. Entonces, empiezas a trabajar en ello porque a lo mejor dices, bueno, pues el promedio no es tan importante, pero sí sabíamos que mientras estábamos formándonos habían jóvenes investigadores que a veces se quedaban fuera de convocatoria porque no tenían el promedio. Entonces dije, bueno, tengo que divertirme porque pues nos divertíamos un montón, nos íbamos de fiestas, pero también aclarar que aunque nos íbamos de fiesta, si la fiesta acababa a las 5 de la mañana y a las 7 teníamos exámenes o teníamos clases, asistíamos en vivo como fuera, pero asistíamos y cumplíamos con nuestras responsabilidades. Entonces, se pueden hacer las dos cosas a la vez y mis compañeros de la universidad y yo somos el vivo ejemplo de eso, ¿no? Entonces, inicio como joven investigador de Colciencias. Son proyectos que anuales, donde tú escribes tu propuesta, pero también estar en el grupo de investigación, pues a veces a medida que vas avanzando y ya te ganas la confianza de quienes lideran el grupo, pues también, o sea, ya después de a lo mejor ir por el café o escribir, redactar ese tipo de libros, ya te empiezan a asignar, escribe un proyecto, escribe una propuesta, y pues estás al lado de los mejores que te pueden corregir. Entonces también vas desarrollando esas habilidades blandas, a la hora de, a lo mejor, de escribir o de expresarte o de hablar. Entonces vas fortaleciendo de la mano, vas formándote con las carreras con las asignaturas que llevas en tu carrera, pero también de todo este mundo que conlleva a la investigación. Entonces estuve 1 año, 2 años estuve como, bueno, para esto déjame contarte una anécdota. Cuando terminé la universidad, me salió un empleo que era con el gobierno, pero era para una forestación. Y el otro era quedarme de joven investigadora. Y para esto, pues, obviamente, te pagaban más con el del gobierno, pero pues sabemos que son, a lo mejor cargos que pues son políticos y que se van a acabar. Pero, sin embargo, yo me iba a ir a ese porque pues, me iban a pagar más. Si uno sale a la universidad y pues le van a pagar más, pues voy a elegir el que me paga más. Sin embargo, me habló mi directora de tesis, la doctora Mélida, que era la directora del grupo de investigación donde estaba, y me dijo, pues usted está bien tonta, ¿cómo que se va a ir allá? Ya estuvo todo este tiempo aquí, pues me dio pues un regaño y todo, y ya total, quedé trabajándome ahí en la universidad como joven investigadora. Estuve en la universidad 2 años como joven investigadora, y ya iba para mi 3er año como joven investigadora, pero para esto trabajaba con Mabel Gisela Torres, que fue la exministra. Entonces yo trabajaba con ella y también pues te vas dando cuenta, no es que te digan, pero dentro del mismo grupo y les llega a los directores de grupo todos estos correos donde dice ahí esta convocatoria y esta beca, y siempre te la reenvían porque eres parte del equipo de trabajo. Entonces, y aparte, pues yo ya sabía como los diferentes tipos de becas. Entonces fue muy curioso porque
yo sí quería aplicar una beca, pero lo que nos pasa a lo mejor, recuerdo que en el bachillerato llevé inglés 8º y 9º y luego en la universidad lo llevé primer semestre, pero pues la barrera del idioma, ¿no? Entonces pues teníamos esa barrera del idioma, me metí a estudiar inglés, pero no me animaba yo durante estos 2 años que estuve trabajando ahí en la universidad a aplicar a una beca. Y luego recuerdo que el ministerio abrió una convocatoria de un curso de ciudadano digital. Y dentro de ese curso, una de las tareas era aplicar a una beca. Y entonces apliqué a una beca de Fundación Carolina. Pero ¿qué creen? Me registré y registré a un muy amigo mío. Y le dije, fíjate que está esta beca. Y me dijo, no, es que eso ya tiene nombre y que quién sabe qué. Pues apliqué, me registré y lo registré a él y él se la ganó. Él tenía mejor promedio. Entonces, se la ganó él tenía mejor promedio. Y dije, no manches. Y entonces dije, y él era como aséptico y él decía, no, es que ya tienen dedo, ya eligen quién, y a la final yo lo registré y él se la ganó. Entonces, bueno, porque también a veces tenemos esa, o sea, no digo que no funcione así, pero hay muchísimas becas que realmente sí te las ganas por mérito, te las ganas por tu esfuerzo, no te las ganas porque alguien te las dio o porque eres amigo o el conocido. Entonces, y en mi experiencia, que así nosotros a lo mejor cuando estábamos en esa etapa de que egresamos de la universidad, sí creíamos, pero ya después nos dimos cuenta que así no funcionaba, que realmente sí, tú tuviste que haber hecho algo bueno para que después, obtengas, o seas beneficiado con una beca. Y entonces, con respecto a eso, recuerdo que me dijo la doctora, entonces yo apliqué, bueno, esa de Carolina pues no quedé, luego apliqué a la de la OEA, para irme a Brasil, pero al mismo tiempo se abrió la beca de la Embajada de Alemania. Entonces, yo dije, bueno, voy a aplicar a todas las que pueda, ¿no? Y total, fue así como que, pero respondiendo a tu pregunta, nos llegaban los correos que les llegaban a los doctores que trabajaban con nosotros, entonces ellos nos los compartían porque hacíamos parte del equipo de trabajo. Y fue así como, finalmente, apliqué a la de la OEA y apliqué a la de la Embajada de Alemania, y esa fue la que finalmente me gané, la de la Embajada de Alemania. Bueno, qué interesante todas esas historias. Laura también, que tiene un doctorado en química, está en Europa, ahorita nos cuenta un poquito ella más de dónde está. También pudo ganarse sus becas y seguro por mérito propio. Yo también estudié maestría en Estados Unidos, yo tengo 3 maestrías y también han sido por mérito propio y no conozco a nadie. Entonces es muy bueno también como romper esos paradigmas que a veces tenemos mucho en Colombia y hay razones para tenerlos, porque también vemos que hay muchas opciones que uno dice, ay, qué bonito tener esta posibilidad, este trabajo o este chance y resulta que se lo entregan a alguien que, es el conocido, el sobrino, y eso pasa, lo sabemos. Pero en términos de becas y estudiar en el exterior, sobre todo en Colombia también, hay muchas oportunidades que no tienen apellido ya desde que ya entraron a las aplicaciones. Podemos aspirar a ellas. Entonces me parece muy bonito que trae esa colación, esa temática, porque no nos debe frenar, no debemos entrar con ese pensamiento. Y si no nos la ganamos, no quiere decir que seamos malos o que es porque no tenemos amistades ahí. A veces no cumplimos con todos los requisitos. Yo siempre le digo mucho esto a mis hijos y a mi familia cuando salimos a competir al mercado, llamemos al mercado laboral, al mercado de las becas, a lo que sea, hay gente casi siempre mejor que nosotros. En alguna forma, el promedio es más alto, tiene más años de experiencia. Me pasó recientemente aplicando a trabajos que yo aplicaba y claro, cuando yo veía a los que estaban compitiendo, yo decía, escójalos, es que son mejores, obviamente. Pero en algún momento dado sale una oportunidad. Entonces hay que seguir y perseverar, que es un poco lo que siento aquí con la doctora Palacios, como esa sensación de que, bueno, no me detuve, seguí aplicando. Entonces, ¿qué pasó con esa aplicación de Alemania? Y bueno, ¿cómo fue ese tema de ya empezar a entrar como en esa idea de la maestría y cuándo la empezaste? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Ok, pues fíjate, entonces apliqué, o sea, fue muy curioso porque me llega el correo, apliqué, normalmente pues ellos mandan por fax, pero pues de aquí a que un fax de Alemania llegue al Chocó, pues eso tarda un montón, pero entonces como me había mandado hacía como 2 meses esa información, pero pues a mí no me había llegado de que ya había quedado, entonces pero entonces me mandaron ya un correo de la maestría, y el correo de la maestría pues decía felicidades, te vemos a partir de no sé qué, y yo, pero no decía no, de hecho no decía ni felicidades, inicias tus trámites a partir de, y yo así como que, pues no entiendo el mensaje, o sea, no entiendo este correo, y ya
pues no le hice caso al correo, porque pues dije, pues este correo a lo mejor vieron que yo apliqué esa maestría. Bueno, y aquí, bueno, acotar que yo estudié con una beca de Alemania en México, porque el instituto donde vine a estudiar lo fundó un alemán. Entonces o sea, como para entender un poco, porque normalmente existen las becas de la Embajada de Alemania, pero es para ir a estudiar a Alemania. Pero el instituto donde yo me presenté, pues en esto de su creación fueron alemanes los que estuvieron ahí, entonces por eso pude venir a este instituto. Y la maestría se llama en Ciencia de Productos Forestales. Entonces, pues dije, pues yo soy ingeniera agroforestal, pues voy a aplicar esta maestría y no, pues yo no me imaginaba que era productos forestales, pero pues como yo soy ingeniera agroforestal, pues yo la idea que tenía de lo que traía en la escuela. Y aquí también romper esos paradigmas, porque yo cada vez, inclusive ahorita lo sigo viendo, de que la Universidad Tecnológica del Chocó queda en el último lugar, siempre queda en el último lugar a nivel nacional. Y así como he venido yo, han venido muchísimos chocuanos, o sea, no soy la primera chocuana que viene con beca de la Embajada de Alemania a estudiar. Entonces, aquí nomás como que, aunque estemos en esos últimos lugares, yo me he dado cuenta que la universidad nos ha dado las herramientas suficientes para competir con cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, no es de que, no sé qué pasa con esos resultados, no sé cómo los aplican, cómo los evalúan, pero lo que me he dado cuenta y me di cuenta también al llegar aquí, que tenía las mismas posibilidades, que a lo mejor no tenía, mi fuerte no era la química, pero yo creo que también haber estado en el grupo de investigación, mi fuerte era más escribir, entonces yo tenía otras fortalezas, entonces uno siempre tiene que ver cuáles son sus fortalezas. Entonces, pues ellos a lo mejor me barrían a mí en química porque me tocó la maestría estudiar y la mayoría de mis compañeros eran químicos, y cuando llego a la maestría, que yo siempre les reclamo y les digo, es que su maestría tiene un falso nombre, porque dice productos forestales, pero es una maestría en química. Entonces, pues digo, tiene un falso nombre, o sea, yo vine engañada, les digo, yo vine engañada por el nombre, pero pues realmente, bueno, finalmente eso me sirvió, porque a lo mejor sí traía esas falencias, porque yo recuerdo que en la universidad vi química en primero y segundo semestre, orgánica, inorgánica y párele, no vi más química, entonces, vine y aprendí química, que eso también es interesante, o sea, pues no lo sé y pues vas a estudiar y vas a aprender. Entonces, pues vine y aprendí química y como para complementar mi formación, porque yo traía una formación de ingeniera agroforestal, pero era completamente, yo veía el bosque de una manera diferente a cómo se ve en la maestría, que ya es la parte de cómo químicamente está formada la madera. Entonces fue como un complemento para mí en cuanto a mi formación de pregrado y lo complementé con la maestría. Qué bien. Me encanta mucho que nos compartas esa experiencia porque me siento muy reflejada. Me pasó exactamente lo mismo. Yo estudié química en la Universidad del Quindío, e igual que la Universidad Tecnológica del Chocó, la del Quindío en química siempre está por allá en los últimos lugares en los rankings. Y también cuando estaba aplicando a las becas, yo no creo que pase, eso no va a ser para mí. Y a la final sí me gané mi beca y también igual la misma situación que tú. Luego me di cuenta de que la formación que recibí sí me da las capacidades para competir con otras personas a nivel mundial, y que hay falencias, hay cosas que uno tiene que trabajar y esforzarse un poquitito más. Entonces, cuéntanos un poquitito más, ¿qué hacías en la maestría? ¿Eran mucho más clases o investigación? ¿Cómo está estructurada? Ok, bueno, entonces, aquí en México las maestrías, a diferencia de España, que ya ves que son los máster de 9 meses y eso, aquí las maestrías sí tienen una duración de 2 años. Entonces, en estos 2 años, el primer año sí es para que veas la parte, bueno, inclusive uno desde el primer semestre ya puede iniciar la fase de laboratorio, pero eso lo decide cada quien de acuerdo a su experiencia, a las habilidades que cada quien tenga en el laboratorio. Afortunadamente, yo ya traía habilidades porque les comento que venía de un grupo de investigación, entonces pues yo más o menos ya me desenvolvía bien en el laboratorio. Entonces, yo sí, como mi tesis fue muy amplia porque trabajé, en mi tesis de maestría trabajé la parte de, yo siempre me he enfocado más a la parte de biotecnología, porque recuerden que cuando estaba en la Universidad del Chocó,
que estaba trabajando ahí como joven investigadora, yo estuve en el laboratorio de hongos. Entonces, como estuve en ese laboratorio de hongos, pues yo me empecé a encaminar por todo este tema de los hongos, pero pues yo trabajaba hongos macromicetos, que son los que tienen a lo mejor un cuerpo fructífero y todo esto, que a lo mejor lo ves. Pero entonces yo trabajaba con este tipo de especies, pero bueno, no trabajaba con hongos micro, como las levaduras, por ejemplo. Entonces en mi tesis de maestría, pues empecé a trabajar con levaduras. Entonces me enfoqué en la parte de producción de biocombustibles a partir del uso de estas levaduras y utilizando productos que eran desechos de la industria tequilera. Y pues bueno, estamos, no sé si sepan, pero bueno, como estoy en Guadalajara y aquí Jalisco tiene denominación de origen en la producción de tequila. Entonces el 90% del tequila que se exporta o que se produce a nivel mundial, pues se produce aquí en la región donde yo estoy. Entonces, pues hay que, uno siempre tiene que ver qué es lo que está a tu entorno y cómo le das un uso a eso que para otros es basura. Entonces, desde ahí yo empecé a trabajar con los residuos del bagazo de agave. Entonces, fue así como que empecé a trabajar la maestría, pero yo, además de tomar clases, yo tomaba clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero cuando tenía espacios, me metía al laboratorio, pero realmente vi clases un año completo, 2 semestres, es decir, 2 semestres, vi todos mis créditos los vi, que los puedes mandar para el tercero o cuarto semestre, pero yo adelanté todos mis créditos en el semestre, en los 2 primeros semestres, o sea, en el primer año, y ya el segundo año me dediqué completamente a estar en el laboratorio, y ahí simplemente, igual como los créditos que se manejan allá, simplemente lo único que registras es trabajo de tesis, pero pues no es una clase que te dan como tal, trabajo de tesis y seminario, pero preferiblemente la eliges con tu director de tesis para estar más tiempo en el laboratorio y menos tiempo en un salón de clase. Bueno, interesantísimo todo esto. Yo quiero adicionar las preguntas que ha hecho Laura, una pregunta un poquito más práctica, como para ir encajando un poco hacia la entrada al doctorado, y es, obtuviste esta beca de Alemania que te permitió estudiar en México. ¿Esta beca te cubría todo, tu maestría, digamos, te da un estipendio para vivir, además de la matrícula, o tenías que pagar algo, no sé, enseñando clases, o cómo fue ese tema financiero de la beca? Y ya para entrar un poquito hacia el doctorado, que nos cuentes un poquito qué visualizaste estando ahí en la maestría para empezar esos estudios siguientes, como qué opciones también había de becas o, digamos, para contarle un poco al público, porque ellos, digamos, quienes nos ven, siempre tienen las inquietudes prácticas, ¿no? Bueno, esta beca te permitió o me tocó ahorrar dinero para poder aplicar a esta beca porque no voy a alcanzar con ese dinero para vivir allá en México. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue esa parte? Pues fíjate, es muy curioso porque, ¿te acuerdas de la primera beca que había dicho que no me gané? Sí. Esa beca solo te cubría, creo que solo te cubría manutención, pero no te cubría colegiatura, no te cubría un montón de cosas. Pero esta beca que me gané de la Embajada de Alemania, en ese tiempo fue 2012, eran 800 euros. Y 800 euros en México era casi como ser rico porque era muchísimo dinero. Entonces, fue muy importante y bueno, y para el público que nos escucha, hay muchísimas becas y hay que elegir la beca que cubra todo, porque no hay nada más satisfactorio que irte a vivir a un país donde tú no te tengas que preocupar, que tus papás desde Colombia te estén mandando, porque pues sabemos cómo está la situación, que no te tengas que preocupar de cómo voy a hacer para pagar la renta o la colegiatura, y que además, que acuérdate que era muy importante para mí, que te alcance para viajar y conocer el país, porque si no, pues no tendría sentido haber salido si el objetivo, o sea, a la final era mi medio para salir y conocer, porque si no, nomás quedarte ahí, encerrado en un cuarto ilimitado, pues para mí no hubiera tenido sentido. Entonces, afortunadamente, esta beca que me gané de la Embajada de Alemania me cubría absolutamente todo. Me cubría, me daban 800 euros y en ese tiempo, afortunadamente, aquí en México el euro estaba muy bien pagado. Entonces, como estaba muy bien pagado, de hecho, fíjate, me daban 800 euros, que es lo mismo que le dan a una persona que se va a vivir a Alemania. Y pues sabemos que el costo de vida, si lo comparas el de México y Alemania, pues aquí es más barato. O sea, si me hubiera ido a Alemania, me hubieran dado los mismos 800 euros.
Entonces, pues para mí era súper, porque pues yo cubría todo, y en el caso de la matrícula había un convenio con la universidad que la universidad te homologaba la matrícula, o sea, no pagabas colegiatura. Entonces, pues yo no pagaba la colegiatura y pues me pagaban y pues los alumnos. La colegiatura es como, pues, digamos, para traducirlo al colombiano, es la matrícula. O Es sea, la matrícula, ajá. Super. Entonces, pues yo no pagué matrículas y aparte, o sea, literal, me pagaban por estudiar. Yo lo único que tenía que hacer era estudiar. No podía trabajar porque por mi forma migratoria, pero aparte de que no tenía la necesidad de hacerlo, porque estaba ganando muy bien. Pero en el caso de querer hacerlo tampoco hubiera sido posible por la forma migratoria que tenía yo. No hubiera sido posible porque estaba en calidad de estudiante. Entonces, pues va contra la ley. ¿Sí me escuchan? Sí, la verdad ya. Una pregunta, y entonces ya, por ejemplo, para el caso del doctorado, ¿experimentaste lo mismo que durante tu pregrado, que los profesores te daban como una guianza sobre las becas disponibles, o te tocó ya sola como que, qué voy a hacer después de la maestría? Pues fíjate, la maestría fue, o sea, ya traía bases y todo lo que tú quieras, pero también hay que reconocer que también trae falencias en muchas cosas y que vas a un nuevo país donde tienes que aprender muchísimas cosas y que todo es nuevo. Entonces, realmente, o sea, yo cuando hablo del doctorado, digo, mi doctorado fue mi maestría fue la que me puso los pies en la tierra, porque en la maestría yo me enfrenté a todo y pues en el doctorado y con la maestría agarrar la experiencia para ahora sí enfrentarte a un doctorado. Pero mira, termino la maestría, pero así de, ahora sí esos podcasts que hay hoy, que el doctorado, un pregrado en general, que te agota, que terminas odiándolo, pues yo en la maestría odié todo, o sea, salió toda la parte negativa, yo terminé súper enfadada, tan enfadada que yo no quería hacer un doctorado. O sea, yo nomás la maestría y ya, y no quería hacer un doctorado, porque no quería vivir ese mismo estrés, bueno, y más el último semestre cuando tienes que entregar la tesis, pero también tienes la presión de que se te va a acabar la beca, y entonces ahí sí ya, apúrate porque pues ya no va a haber dinero. Pero bueno, hablando de esta beca del DAD, a la final yo siento que el DAD o la Embajada de Alemania es como un papá para mí. Y es un papá porque, fíjate, yo terminé mi beca de maestría y hoy por hoy hago parte de un grupo de alumnis del DAD donde nos siguen pagando para organizar eventos, para viajes. Y lo que me preguntaba hace rato, Caro, la beca me cubrió desde el pasaje, o sea, me cubrió todo. Me cubría el pasaje, me daban los 800 euros. Cada semestre me daban para impresiones, para copias, para libros. Aparte, si hubiese estado casada, porque también te cubre, si estás casado te dan 200 euros más. Mi caso no era, entonces pues no me dieran esos 250 euros. Pero me daban también para la impresión de la tesis. Cuando fue la hora de imprimir mi tesis, ellos pagaron absolutamente todo. Yo no me preocupaba por nada más que por estudiar. Y todavía recuerdo que terminé la maestría y me faltaban 2 años, pero yo, me faltaban 2 meses y yo tenía un congreso a Estados Unidos y pues dije, pues sí, ya terminé, ya no voy a tener beca. Y les mandé un correo diciéndoles que pues tengo este evento en tal fecha y así, y todavía me dieron 2 meses más de beca para que concluyera con todo y pudiera ir a este evento. Entonces, estas becas de la Embajada de Alemania son muy recomendadas. Estas becas, fíjate, hay varias becas, el DAD, por ejemplo, en Colombia. De hecho, ya hoy en Colombia, hoy por hoy hay una embajada, hay oficinas del DAD y está la becas para países en vía de desarrollo, que fue la que yo apliqué. Son 60 becas para países, pero son 60 cada año. Esas a lo mejor la gente no sabe mucho, y están las becas normales del DAD que ofrece, y esas son las que todo el mundo se entera, pero yo apliqué a las de países en vía de desarrollo, porque aunque son menos becas, muchas personas no saben de esta beca y no aplican. Entonces, a esa fue que yo apliqué. Entonces, pues eso, estar en México para mí fue súper bien, porque la verdad no le batallé en absolutamente nada y me quedaba dinero para pasearme, para divertirme, para conocer y para hacer otras cosas. Entonces, si pueden aplicar a una beca, lo que yo les recomendaría es que lo hagan a una beca que les cubra de preferencia toda la manutención.
No, muy bueno. Aquí estoy poniendo la página del DADE para que quienes se interesen en buscar estas becas están ahí disponibles. Cada año hay becas y muy interesante todo lo que nos cuentas porque digamos que la practicidad es parte de todo, ¿no? Doctora Palacios, es importante saber, bueno, yo cómo viví esa experiencia, no solamente entré a internet, miré pues cuáles son las opciones, sino cómo esa persona que ya lo hizo, cómo vivió esa experiencia. Y parte de eso es mi siguiente pregunta. Hemos hablado mucho pues de que no, pues tuviste como esos como debates internos de la maestría. Yo también lo estuve en mi primera maestría. Yo no sabía si quería esa maestría o la odiaba. O sea, había tantas lágrimas como alegrías y sonrisas. Y me pregunto, ¿cómo fue? ¿Es parte de esa situación? ¿Fue parte de eso el choque cultural de vivir en otro país? ¿Fue o el choque cultural también un poco de estar en una universidad diferente a lo que venías acostumbrada en el Chocó? Cuéntanos un poco, digamos, cómo fue esa experiencia vivir allá en México, estar en esta universidad y por qué de pronto tuviste como esos sentimientos encontrados sobre tu maestría. Bueno, la maestría en la última fase, esos sentimientos esos traumas me los ocasionó mi director de tesis, que hoy se lo agradezco. O sea, finalmente fue eso y fíjate, este instituto lo fundó un alemán, pero todos los profesores, en su mayoría el 90%, aunque estudié en México, el 90% de mis profesores venían de estudiar en Suecia, en Francia, en Alemania. Entonces, ellos traen todo este conocimiento de allá de Europa, y entonces traen como lo mismo, a la final termina siendo una réplica de tu director de tesis, ¿no? Entonces, pues ellos eran sus directores de tesis. Entonces, ellos querían enseñarnos, o en mi caso particular, mi director me exigía como le exigía su director que tuvo en Suecia. Entonces, el choque cultural no solamente fue aquí en México, sino con las experiencias de otros, porque ellos nos exigían al mismo nivel, y digo, y qué bueno. Y a la final, en el momento, cuando te están pasando esas cosas, pues no lo puedes ver, y te estresas, y te frustras, y todo este tipo de condiciones, pero que a la final, a la larga, lo agradeces, porque pues ahí a la final es como si estuvieras creando los cimientos para tu yo del futuro. Entonces yo siento que estaba un poco frustrada porque pues llevabas la tesis, ibas a revisiones con tu director y decía que todo estaba mal y decías, pero ¿cómo todo va a estar mal si todo lo hice bien, como me lo pediste? Entonces ya llegó yo a un punto en que lo grababa, porque si es que un día me dices una cosa, otro día me dices otra, lo grababa y entonces, pues ayer me dijiste esto, ya lo grababa porque me estaba volviendo completamente loca, pero bueno, es una persona que es muy perfeccionista y entonces también era como enfrentarte a su carácter y todo, pero que a la larga yo siento que me sirvió muchísimo, pero que en el momento, cuando terminé la maestría, yo no quería saber más de posgrados. Entonces tomo la decisión de irme a trabajar a la industria. Estuve un año trabajando, voy a un templo y conocí ahí al cónsul del Líbano, y él tiene una empresa tiene una empresa de uniformes textiles, de industria textil. Terminé un año trabajando en la industria textil. Y entonces también es una experiencia, y obviamente pues no me pagaban por tener maestría porque no tenía nada que ver con lo que él... ¿Este trabajo fue en México o fue en Colombia? En México. Terminé la maestría, yo no quería saber nada de posgrado y me metí a trabajar en la industria textil. Entonces estuve en planeación, en compras, en diseño. Yo diseñaba por AutoCAD las prendas. Entonces era así como que, y era algo que no sabía y pues lo aprendí ahí, pero pues yo no quería saber nada de la maestría y todo y así. Pero también me di cuenta que estando en la industria, los tiempos no son tan flexibles, y al final mi propósito era viajar. Y estar en una maestría o estar estudiando me permite la flexibilidad en la educación en cuanto a los tiempos y viajes y todo. Y no, pues aquí tampoco es. Entonces ahí es donde tomo la decisión de regresar al doctorado, pero pues digo, fue mi año sabático para despejarme, encontrar nuevamente mis objetivos y regresar y orientar otra vez hacia dónde quería ir. ¿Y cómo escogiste tu tema de doctorado? ¿Fue el mismo asesor de tu maestría o es en el mismo instituto? Y también si recibiste alguna ayuda financiera para poder hacer tus estudios de doctorado. Ok, fíjate, la maestría, cuando estaba en la maestría, yo era la única que tenía la beca de la Embajada de Alemania, pero todos mis compañeros tenían una beca del gobierno de México, porque aquí
ahorita están cambiando un poco las situaciones, pero aquí en México te pagan por estudiar, simplemente necesitas tener la carta de aceptación del posgrado. Entonces, era como que yo ya sabía, o sea, y todos mis compañeros, yo ya sabía cómo funcionaba el sistema, nomás ingresas a un posgrado que haga parte, que esté reconocido por el gobierno, y entonces si tú ingresas, si tú pasas tu examen de admisión y cumples con todos sus requisitos, automáticamente te dan la beca. No concursas por una beca como en Colombia, ya sabes que allá sí concursas por una beca. No, aquí necesitas cumplir los requisitos, estar admitido en un posgrado y automáticamente el posgrado tiene beca, son becas del gobierno y te la dan. Entonces, ya que terminé mi maestría y todo esto, decido entrar al doctorado, pero también es una historia muy bisagra, así como cómo decidí hacer un doctorado, porque yo quería hacer un doctorado en biotecnología, fíjense. Pero entonces, una vez estábamos, la segunda persona que yo conocí cuando llegué a México, que hoy por hoy, que fue mi directora de tesis, pero fue la segunda persona que conocí cuando llegué a México, hoy por hoy, bueno, fue mi directora de tesis, pero hoy por hoy ya somos colegas y trabajamos y colaboramos juntas, me invitaron a una carne asada y en esa carne asada yo quería hacer un doctorado, pero en biotecnología. Y ella acababa de ingresar a la universidad y necesitaba un estudiante de doctorado y me dijo, ay, es que necesito un estudiante de doctorado. Y dije, pues me meto, pero en una carne asada, pues yo me meto a ese, en agua y energía. No fue que decidí que fuera agua y energía, yo quería biotecnología, pero por estas circunstancias de una carne asada, dije, bueno, pues no importa, desde ahí puedo hacer biotecnología. Y fue así como decidí, que si luego hago retrospectiva, recuerdan que les comentaba cuando también decidí cambiarme de biología a ingeniería, son cosas que a lo mejor, por eso digo, en el último momento tomo las decisiones más importantes, pero que yo creo que de alguna forma he tenido las bases que me han permitido sacar adelante esas decisiones momentáneas, ¿no? No, pues sin duda alguna que esta es la respuesta más simpática que he escuchado cuando hacemos las preguntas sobre qué te llevó a estudiar tu doctorado y a elegir tu tema. Este fue como del aire en una carne asada, dije, me meto aquí. Pero bueno, yo quiero rescatar algo de esta conversación muy relevante y es como tu apertura de mente y tu interés en hacer las cosas y no le tienes como tanto temor, ¿cierto? Muchas veces algunos de nosotros nos sentamos y pensamos y repensamos, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no? ¿Me va a ir mal? Es que yo no sé el idioma, y entonces no tomamos ninguna decisión. Me parece muy interesante escucharte, pues seguramente no es el estilo de todo el mundo, pero también muchas veces hay que lanzarse al agua. Y yo le digo aquí en nuestro programa a la gente, les digo, la vida en sí es un experimento. Estamos todos en un experimento. Y si no lo intentas, al final del día no vas a saber. Puede que sí, haya muchas limitaciones. Ahorita nos contará la doctora Palacios cómo fue esa experiencia del doctorado. Pero sinceramente también a veces hay que entrar, intentarlo y enfrentarse a las cosas y sobrevivir. ¿Cómo fue entonces esa experiencia entrando al doctorado? Esta pregunta que siempre hacemos es, seguramente ya la maestría te preparó mucho, ya estabas en una universidad en México, no es como que entraste directo al doctorado viniendo desde Colombia, ya esos choques ya los habías vivido. Pero ¿qué hubo diferente y cómo fue esa experiencia del doctorado entonces en agua y energía? Ok, entonces fíjate, ya cuando entra, o sea, yo sí quería hacer un doctorado en biotecnología, pero pues de última hora decidí no en agua y energía. Y a la final yo ya había hecho mi maestría, había trabajado temas de energía. Entonces, bueno, pues necesito, en cuanto a la elección del tema, yo ya había aprendido de elaboración de biomateriales, yo ya sabía de energía. Entonces, bueno, si voy a ser doctora en agua y energía, pues necesito aprender de agua, porque pues ya la parte de energía, de cierta forma, sin buscarlo, en la maestría la trabajé. Entonces, bueno, pues me voy a enfocar a la parte de agua, pero con eso que ya sé. Entonces, es así como yo decido mi tema de tesis de doctoral, sin dejar o sin descuidar la parte de biotecnología, que era lo que yo realmente me quería enfocar, porque pues en la maestría, a la final, tú no eliges los temas están como muy, son los proyectos que los directores ya tienen y a lo mejor la diferencia entre hacer una maestría y hacer un doctorado es que en el doctorado ya es a lo que tú te quieres dedicar.
Entonces ya es como elegir esas, irte fortaleciendo en esas líneas de investigación que tú a la larga quisieras dedicarte a lo largo de tu vida. Entonces en el doctorado para mí sí era muy importante, ahora sí no tomar estas decisiones, así que de repente tomo y que a lo mejor y a veces, a lo mejor ahorita nomás estoy diciendo esas decisiones que tomo y funcionan, pero también como esas hay otras que no funcionan y que por tiempo a lo mejor aquí no las platico, pero pues la idea siempre es intentarlo. Entonces ahorita pues empecé a trabajar esos materiales que ya sabía trabajar, a elaborarlos. Igual, a partir de los residuos, también sí he seguido trabajando con los residuos, es a partir de estos mismos residuos, pero ahora nosotros lo que hacíamos era producir unos filtros o membranas, pero para tratamiento de agua, para potabilización de agua. Entonces tampoco fue que me salí mucho, pero en el caso de la parte dije, bueno, ¿y cómo pudiéramos en esto aplicar la biotecnología? Entonces también me di cuenta que habían bacterias, que ese mismo material que yo estaba produciendo, habían bacterias que eran capaces de sintetizarlo, de producirlo. Entonces, ahí es donde me voy a la parte le meto a mi tesis esa parte de, ok, estoy obteniendo un material de una manera química, pero también en la naturaleza hay microorganismos que lo hacen por seguir su ruta metabólica, y entonces al final obtenía el mismo material con características muy similares, a lo mejor las de las bacterias inclusive mejores, pero que ese fue el material que yo utilicé como mi tesis, y los dos materiales los utilizaba para el tratamiento de agua. Súper, qué interesante de ver cómo puedes como unir todas las experiencias que habías tenido previamente. ¿Y qué duración tiene un doctorado en México y cómo está estructurado? ¿Veías clases, te tocaba enseñar o solo dedicada a la investigación? Pues mira, en el caso del doctorado, igual, también seguía yo con ante migración seguía con el mismo estatus de estudiante, no podía trabajar. Es un delito si trabajas en tu estatus como estudiante, y había aplicado a la beca del gobierno de México. Me habían dado la beca, bueno, había aplicado el doctorado, y por haber aplicado el doctorado, pues me dan la beca, y esta beca sí es de manutención. Estudié, que me preguntabas hace rato, ya no trabajé con mi mismo director de tesis, trabajé con esta otra persona que les menciono, y cambié de centro porque la universidad tiene alrededor de unos 18 o 25 centros universitarios, está alrededor de todo el estado, de todo el departamento. Literal, casi en cada municipio tiene representación la universidad. Entonces yo la maestría la hice en ciencias e ingenierías, pero el doctorado ya lo hice en otro centro universitario que es multitemático. Entonces, fue así como a la hora de elegir y todo, me cambié, pero no tuve necesidad tampoco sí quise dar clases en la universidad, pero que eso sí hubiera podido hacerlo, pero tuve un problema, que ahorita no es importante a lo mejor platicarlo, tuve un problema a la hora de que me homologaran, porque necesitaban homologarme, no me pudieron homologar, entonces, no pude dar clases. Entonces, pues, como me estaban pagando, no tenía que pagar matrículas, y lo que me pagaban, bueno, que fíjate, fue muy curioso, la embajada me habían pagado 800 euros, y 5 años después que entré al doctorado, me pagaban los mismos 800 euros cuando el costo de vida ya era más caro, y ahora sí no me alcanzaba, a lo mejor ya tenía que limitarme más, pero pues siempre, yo siento que siempre hay formas, y pude salir adelante con esa beca que me daban en ese momento. Pues tampoco la llorona de que le sufrí, pero a lo mejor me limité un poco, porque pues ya el costo de vida, de que te paguen en 5 años, a los otros 5 años lo mismo, pues el costo de vida aumenta, y pues el dinero seguía siendo el mismo. Pero ahí ya fue la beca con el gobierno de México, y no tuve necesidad tampoco de trabajar, y pues fue así. Bueno, yo me pregunto, digamos que te escucho sobre toda esta experiencia de que el doctorado, me encanta escucharte, porque uno sale como, uy, es como fácil entrar a un doctorado, es como fácil entrar a una maestría, yo ¿por qué no lo he hecho? Eso está como tan sencillo. Y yo antes de empezar estos programas lo veía como, eso es ciencia ficción, un doctorado. Esa es una sensación que está mucho en nuestro país. ¿Qué requisitos necesitaste para entrar a ese doctorado? Si bien, sí, tenías una maestría de la misma universidad, ¿eso fue un factor determinante en que te aceptaran? ¿O tienes, por ejemplo, compañeros, compañeras que hicieron tu doctorado, que venían directamente de otro país?
¿cuáles eran esos factores claves que debería tener alguien como en la mente preparándose para poder acceder a ese doctorado? Porque pues si esta persona te dijo, oye, me interesa, quiero un estudiante doctoral, pero me imagino que tuviste que cumplir algunos requisitos. Sí, sí, de hecho, no es automáticamente, aunque tengas ya pensado con quién trabajar, no es automáticamente que vas a trabajar con esa persona. Tienes que cumplir con los requisitos de control escolar, que te piden un examen de inglés, entonces necesitas tener mínimo un B2, necesitas, en mi caso, mi doctorado duró 3 años, que también esa fue una de las razones por las cuales lo elegí, porque el otro que yo quería duraba 4 años, y dije, ay, es que 4 años, entonces duraba 3 años, entonces elegí que duraba 3 años, pero entonces tienes que tener un examen de inglés, tienes que hacer un curso que aquí se llama propedéutico, y entonces si tú apruebas ese curso donde llevas a ellos eligen algún tipo, dependiendo del doctorado, algún tipo de materias que son básicas para que tú cumplas o llenes los requisitos. Entonces, haces un examen que es como el tipo IFES, pero ya para un nivel más avanzado. En Colombia, pues es tipo IFE. Haces un examen de admisión. Entonces, si tú sacas la puntuación, si tú ganas el examen de inglés, también vas a una entrevista, bueno, me imagino que es como la mayoría de los procesos para entrar a un posgrado. Entonces, tú tienes que cumplir con esos requisitos. Y ya si los cumples, ahora sí eres admitido y ahora sí te dan la beca y eliges con quién trabajar. Pero pues sí, tienes que trabajarle, ¿no? Es como que sí tiene, o sea, sí trae su proceso, que a lo mejor ahorita no lo saltamos por tiempo, pero sí, tienes que cumplir con unos requisitos. Y lo principal, pues siempre leer muy bien los requisitos, y es lo que les recomiendo a veces a mis estudiantes y a todos. Y ahorita que ya a veces hago parte de comités de evaluación, lo primero que ves es si cumple con los requisitos, pero si no cumple con los requisitos porque no sabe ni leer ni interpretar las requisiciones generales, o sea, si te piden un recibo de la luz, es un recibo de la luz, no del agua, no importa que tenga los mismos datos. Entonces son cosas tan sencillas que si no cumples con los requisitos, automáticamente quedas descartado. Entonces sí hay que cumplir con unos requisitos siempre. Qué bien, súper útil esta información. Y yo tengo una pregunta. Bueno, nos contabas que tu relación con tu asesor durante la maestría pues fue complicada, tuviste un burnt out, estabas muy cansada. ¿Cómo fue esa experiencia durante el doctorado? ¿Qué tal fue tu relación con tu asesora? Pues mi doctorado fue light. A lo mejor lo digo y suena a risa, pero fue muy light porque yo siento que los cimientos yo ya los había agarrado en la maestría. Entonces yo ya en la maestría, o sea, es que la maestría fue súper estresante, aparte de irte a vivir a otro país, la comida, la cultura, que aunque hablamos el mismo idioma, que la única diferencia fue el idioma, yo creo, que no fue una barrera. Pero lo demás, pues todo es nuevo, hasta los hábitos, porque yo a las 12:30 tenía hambre, pero tenía que estar en clase porque aquí se come a las 3. Entonces son cosas que te alteran completamente hasta el metabolismo. Y entonces, en la maestría, en realidad no tuve problemas con mi director, pero fue muy estresante trabajar por la forma, por cómo él había sido formado y quería formarme de la misma manera. Entonces fue así como el choque, porque pues él venía de Suecia y traía muchísimas ideas que digo, y qué bueno, porque a la final termina siendo parte de ello porque absorbí mucho de él. Y pues en el doctorado, como les comentaba, a la final era una amiga mía la que era mi directora de tesis, ya había comunicación, y que fíjate que a la final era algo muy delicado porque eso pudo haber fragmentado la relación, pero pues no fue así porque siento que tenemos una preparación psicológicamente muy madura como para tomar decisiones, y a veces me decía, es que usted hace lo que usted quiere. Pero bueno, yo hacía lo que mi corazón, sí, a lo mejor me decía, es que hace esta prueba así, pero yo la hacía y no daba, pues yo tomaba decisiones, porque pues a la final ese es un doctorado y te tienes que llenar del carácter y tú tomar esas decisiones, porque a la final después tú vas a ser el doctor. Entonces, yo en el doctorado era más rebelde, pero porque yo sentía que en la maestría yo ya había aprendido lo suficiente y ya traía los cimientos para tomar esas decisiones y seguir adelante. Entonces, fue muy divertido para mí realmente la maestría, fue una experiencia, el doctorado fue una experiencia muy light, porque la verdad no le batallé, porque siento que las cosas que me pedían o las requisiciones
para mí era muy fácil hacerlo, pero porque yo ya había aprendido a cómo hacerlo. Entonces, aprender cómo hacerlo te da esa facilidad o esa libertad de moverte, y si no sale, pues te regresas y buscas otro camino, porque ya más o menos, de hecho, para mí, de hecho, eso debes de aprenderlo en la maestría y tomar la decisión si quieres seguir ese camino o quieres irte por otro lado o te quieres dedicar a la industria. Entonces, para mí, por eso el doctorado fue muy fácil, pero pues obvio, lo sufrí, lo que no sufrí en el doctorado, pues lo sufrí en la maestría doble. Bueno, interesantísimo toda esa experiencia del doctorado. Es un doctorado relativamente corto para lo que hemos visto en algunos países, en el sentido que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos casi siempre es un programa de 4 o 5 años, incluso para muchos de mis conocidos se va hasta 8 años, porque la tesis se les alarga. Entonces me parece muy interesante que en México existe esta opción de 3 años. Te pregunto un poco si nos puedes contar cuáles son esos requisitos para graduarse y si la mayoría de personas que están en el doctorado sí lo logra hacer en los 3 años o se les alarga, o cómo es esa situación ya en la vida real. Ok, fíjate, el doctorado es 3 años, pero porque traía maestría. Entonces es también como un requisito, porque ahí es como si ya completas tus 5 años. Hay doctorados directos, pero que sí duran 4 y 5 años. Pero en el caso mío sí era requisito tener un posgrado, una maestría para poder entrar al doctorado, porque entonces se supone que ya tú traes conocimiento o algo, entonces es más fácil avanzar en el proceso. En cuanto a los requisitos para titularte, aquí hoy por hoy la mayoría de los doctorados lo que te piden es el inglés, otra vez te lo vuelven a pedir, tener obviamente la tesis escrita, pero también tienes que tener mínimo un artículo publicado en una revista JCR, entonces que sea indexada. Entonces sí es requisito tener un artículo científico publicado, ya ni siquiera aceptado, publicado. Entonces, ese es como los 3 principales requisitos son esos: el inglés, el artículo y tener la tesis escrita. Parte de los doctorados también incluyen hacer una estancia durante tu proceso de pero básicamente serían esos 4. Antes de dar la palabra a Laura, discúlpame, Laura, me gustaría preguntarte sobre ese tema de la estancia y, digamos, ¿eso es como una práctica, como un internship en alguna empresa o algo así? No, la estancia es irte de movilidad a otro país, irte de movilidad, hacer una parte de tu investigación. Puede ser a otro país, puede ser aquí mismo, algún centro de investigación. Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo empecé a trabajar con lo de la celulosa bacteriana y no tenía mucha experiencia, en los congresos que también te sirven para viajar, pero pues también conoces quién está trabajando en las áreas que tú trabajas y todo esto, tuvimos contacto con unas personas de la Universidad Pontificia Bolivariana, del grupo de la doctora Piedad, y ellos son muy buenos, inclusive tienen una patente, es de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, la sede de Medellín. Tienen una patente, ellos aislaron una bacteria que fue la que nosotros usamos en el proceso de la tesis. Entonces nos fuimos un tiempo allá a Colombia a hacer esta parte, era uno de los objetivos de mi tesis, entonces me fui y lo hice allá. Y la otra parte de mi tesis, bueno, era una estancia, pero yo hice 2. Entonces, la otra me fui a hacerla en la Universidad de Wisconsin y fue la parte del el otro tipo de membranas que era a partir de nanomateriales. Entonces, esa la hice en Wisconsin. Pero es hacer una parte de tu investigación o de tu formación en alguna otra institución diferente a la que tú estudias. Qué bien. ¿Y cómo hiciste o sea, vas de estancia por cierto tiempo, algunos meses? ¿Cómo hiciste para combinar esto con el hecho de hacer el doctorado, luego escribir la tesis, pensando en que solo tenías 3 años para terminar todo? Ok, fíjate, no salí a estancia en el primer año. En el primer año llevé la mayoría de los créditos que tenía que llevar. Y ya son 3 años. Desde el primer año me aventé todas las clases, toda la teoría que me tenía que aventar. Y ya en el segundo año, ya en mi tercer semestre hice mi primera estancia, pero yo hice una estancia de 1 mes para que no me perjudicara, porque ahí todavía llevaba materias. Entonces hice una estancia de 1 mes y ya mi segunda estancia la hice en el 5º semestre, donde yo solamente tenía que estar en el laboratorio y ya no veía clases más que seminario de tesis. Y esa la podía, como la ves con tu director de tesis, te conectas por internet, pero a la
final los avances que te pide o todo lo que te pide es de tu tesis, entonces sigues trabajando lo mismo y no te descuidas en un tema aparte que no tiene nada que ver o que no abona tu tesis de investigación. Entonces eso me permitió, las estancias normalmente las puedes hacer 6 meses, que es lo que dura un semestre, pero ahora sí que es decisión tuya si la haces, es de 1 a 6 meses. Entonces yo hice una de 1 mes y medio y hice la otra de 3 meses. Y pues por eso no me afectó, porque ya había visto la mayoría de mis créditos. Bueno, interesante todo esto porque, digamos, también nos permite, que es justamente el objetivo de este programa, comparar programas. A veces nos quedamos con la idea de que un doctorado es una forma en un lado, otra forma en otro. Me llama muchísimo la atención lo que tú mencionas acá, de que gracias a que hiciste la maestría en la misma universidad en un campo similar, realmente combinó con el doctorado y es como tener un programa de doctorado de 5 años, digámoslo así, en cierta manera, pues que tomaste muchas clases al principio, tuviste experiencia en investigación. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las personas que conozco, muchos de ellos pueden tener maestría, pero así, no importa si la tienen o no, igual su doctorado va a demorarse casi siempre 4 a 5 años, mínimo 4 años más. Entonces es importante tener estas nociones, estas diferencias y entenderlas muy bien. Y bueno, cada doctorado pues tiene como esa personalidad, incluso seguramente si vemos un doctorado como el tuyo en otra universidad en México, puede hasta ser diferente. Cada programa es distinto y el mensaje que me gustaría dejar aquí es que investiguen muy bien, no solamente por internet, sino de pronto si pueden hablar con alguien que ha tomado ese doctorado o un contacto allá, no les dé pena llamar y preguntar porque de pronto nos asumimos cosas, es que como esta persona que conozco hizo un doctorado en España, pues me imagino que es igual aquí en México. No necesariamente es lo mismo. Entonces, ese es un punto pues como a resaltar aquí. Para continuar un poco ya tratando de ir cerrando nuestro programa, me gustaría que nos contaras, bueno, estás al final del doctorado, completaste tu publicación, me imagino, tu tesis, hiciste tus estancias. ¿Qué venía después del doctorado para ti? ¿Qué posibilidades veías estando ahí para allá, no sé, pues en el último semestre, digámoslo así? ¿Qué opciones veías y cuál decisión tomaste y por qué? Bueno, primero, ya me había aventado como estudiante y ya saben que no podía trabajar. Entonces, lo primero era, cambiar de forma migratoria. Entonces, cambié mi forma migratoria a residente permanente, que esa residencia sí me iba a permitir trabajar. Pero entonces es muy curioso porque termino yo el doctorado en 2020. Yo me titulo, bueno, primero, parte de que te digan que tienes que hacer un artículo científico, que te titules, o sea, parte de estos requisitos te conlleva a que una vez te titules, apliques, bueno, aquí en México, que ahorita en Colombia a lo mejor se llama investigador junior o que lo lidera Conciencia, dependiendo en la categoría que estés, también como que tienes un estatus, ¿no? Y a lo mejor eso repercuta en cuánto te van a pagar o te dan un estímulo económico, etcétera. Entonces, yo creo que parte de que lleves a cabo estas publicaciones científicas es para que una vez tú concluyas puedas aplicar al Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema que existe aquí en México. Y entonces termino yo el doctorado, me titulo el 12 de marzo y el 15 cerraba la convocatoria. Así que, o sea, apúrale y mete todo para poder aplicar y pues poder tener ese reconocimiento, porque tener ese reconocimiento como investigador nacional, pues te abre muchas puertas. A lo mejor si vas a una universidad a buscar trabajo, pues dice, mira, hace parte del Sistema Nacional de Investigadores, entonces a lo mejor no siempre funciona así, pero aquí en México, por lo mismo que te digo, de que te pagan por estudiar, todo el mundo puede hacer un doctorado, o sea, no es como en Colombia que a lo mejor te cuesta un montón hacer, o sea, todo el mundo tiene una maestría y todo el mundo puede hacer un doctorado. Entonces, tú tienes que procurar por tener algo diferente a los demás, porque si no te vas a quedar ahí mismo, no vas a poder sobresalir. Entonces, bueno, terminé el doctorado el 15 y el 12 de marzo. El 15 apliqué a mi convocatoria, alcancé a meter papeles y todo, pero bueno, aplicas, pero pues todavía no, tienes que esperar a que salgan los resultados. Y entonces, pues, se supone que yo después del 15 iba a empezar a buscar trabajo, no tenía trabajo. Pero, ¿qué crees? El 16 cierran todo por pandemia. O sea, fue así maratónico, cierran todo. Entonces dije, ok, no me voy a estresar. No sabíamos, bueno, también teníamos la incertidumbre, no sabíamos ni qué era lo que estaba pasando. Entonces fue un conflicto, me imagino que a ustedes también allá les tocó vivirlo. Y pues
Sin embargo, seguían saliendo convocatorias y en junio sale una convocatoria de postdoctorado. Pues bueno, pues voy a aplicar a la convocatoria de postdoctorado, no pierdo nada, estoy esperando que salgan los otros resultados y ya apliqué, tenía 2 convocatorias en puerta que había aplicado y pues me ganó esta beca de postdoctorado. Entonces, ahí es cuando decido hacer un postdoctorado. Y pues decido hacer un postdoctorado porque yo realmente quería trabajar. Yo ya no quería hacer un postdoctorado porque no sé si en Estados Unidos sea igual, pero pues en México hacer un postdoctorado es como seguir siendo estudiante y yo ya no quería ser estudiante. ¿Por qué? Porque como te dan una beca, ya no, aunque ya tengas el título de doctor, no te ven como tu igual. Te ven como que sigues siendo un estudiante porque sigues, y es un trabajo a la final, pero no te ven como un estudiante. Yo ya no quería que me vieran como estudiante, pero bueno, por pandemia, la pandemia me hace tomar la decisión de hacer un postdoctorado. Entonces, pues aplico el postdoctorado e inicio mi postdoctorado en septiembre. Para esto, pues pasaron el tiempo que estuvimos encerrados y todo, y pues nadie te iba a contratar porque pues todo estaba cerrado. Entonces me esperé hasta septiembre y en septiembre inicié mi postdoctorado, igualmente de manera virtual, porque pues no podía ir al laboratorio, y pues ahí sí era diferente, porque yo recuerdo que yo siempre, desde que estaba en la universidad, yo quise trabajar en un centro de investigación. Eso era como lo máximo para mí, trabajar en un centro de investigación. Y justo el año cuando me vengo a hacer la maestría, crean el primer centro de investigación en el Chocó, y aparte la directora del centro de investigación era mi jefa, o sea que yo tenía la posibilidad de entrar a trabajar ahí, pero fue justo cuando me vine a hacer la maestría. Entonces yo estaba con ese sueño frustrado de trabajar en un centro de investigación, entro a este centro de investigación, que es un centro de investigación del gobierno, y ahí me aventé un año de doctorado, de postdoctorado. Entonces fue así como que me aventé un año de postdoctorado y pues seguí trabajando con lo mismo, seguí trabajando con estos materiales que ya les dije que he estado trabajando, pero bueno, además de residuos de bagazo agave, estuve trabajando con residuos de bagazo de caña, de sorgos, con todos estos residuos que generan las agroindustrias, por tanto, y aquí pues los estamos utilizando para producir también energía. En este caso yo había estado trabajando bioetanol, ahora ya estamos trabajando biometano, biohidrógeno, que son otro tipo de combustibles. Qué bien. Y ahorita, ¿a qué te dedicas? Después del doctorado, ¿qué hiciste y qué puedes rescatar de esa formación del doctorado que te dio herramientas para hacer lo que haces hoy? Pues mira, entonces también quedé en la convocatoria reconocida como investigadora nacional, entonces pues eso también tenía un mejor currículo, entonces ya fui a la universidad a pedir trabajo y hoy por hoy pues hoy por hoy soy profesora investigadora en la universidad, doy clases a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado, en un doctorado también doy clases y me dedico, o sea, a lo que me gusta. Mi pasión es dar clases, y aparte de dar clases, cuando me estresa mucho de los estudiantes, pues me voy a mi laboratorio. Entonces ahorita me dedico a hacer mis investigaciones con los proyectos que estoy colaborando con otros investigadores. Me dedico a eso. Estamos en la implementación, entré a un centro de investigación nuevo, a un centro de la universidad nuevo, y entonces estamos en el inicio de la creación de nuevos laboratorios, y ahorita estoy como profesora investigadora. Wow, qué interesante toda esta carrera llena de, bueno, de cambios, de buena actitud hacia los cambios también, hacia las posibilidades. A veces aparecen retos como la pandemia que nos apareció a todos, pero alguna oportunidad salió incluso en ese momento tan difícil. Y bueno, me alegra mucho ver que ya hoy cumpliste de cierta manera todos tus sueños, gracias a la educación, que es lo que justamente promovemos en Devolver Conciencia y en Sí Puedo. Te pregunto ya un poco para cerrar, la última pregunta de mi parte, mientras Laura de pronto piensa en la suya, es ¿qué te gustaría haber escuchado al principio de tu carrera o cuando estabas en el colegio que de pronto no escuchaste, o si escuchaste, perdón, y quisieras compartir con los demás y decir, vea, yo logré este sueño, pero me hubiera gustado escuchar en esa época este consejo para poder entrar en este camino tan interesante que has recorrido? Entonces, ¿qué le contarías a esos jóvenes que están en ese lugar, todavía con esos sueños, de pronto tratando de seguir tus pasos? Ok, bueno, yo pienso que lo principal, y a lo mejor nosotros como latinos, el idioma. El idioma, yo siento que hoy por hoy, a pesar de todo lo que he logrado y todo, ha sido como mi principal reto con lo que me he enfrentado, y a lo mejor digo que me ha frenado porque
Estoy súper feliz de haber estudiado aquí en México y veo a mi yo del pasado y veo a mi yo de hoy en día y me siento súper orgullosa, pero también siento que si hubiera tenido el idioma, estaría en Alemania, porque eso fue lo que me detuvo y por eso, bueno, a la final a lo mejor todos tenemos un camino destinado, ¿no? Pero también uno puede influenciar y si tú puedes influenciar en ese destino y en ese camino, formándote y teniendo un segundo idioma, un tercer idioma, eso siento que te va a abrir muchísimas puertas, que yo siento que a veces ha sido como mi limitante de a lo mejor estar, que no estoy mal, o sea, donde estoy bien y estoy súper feliz y he logrado todos mis metas, todos mis objetivos, pero que a lo mejor si regresando y si que tú dices, ¿qué te hubiera gustado escuchar? Fórmate en un segundo idioma y apréndelo bien, yo creo que eso hubiera sido la diferencia en muchísimas cosas. Qué bien, súper buen consejo. Y bueno, antes de hacerte la pregunta, a mí me gustaría como hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos contabas, que cuando terminaste el doctorado, pues no estaba muy claro qué era lo que querías hacer y como naturalmente seguiste al postdoc. Y yo creo que eso es como algo que nos sucede mucho a las personas que tenemos doctorado, que creemos que el postdoc es como el siguiente paso a seguir naturalmente. Pero tenemos que reflexionar un poquitico más como en conocer mejor todas las habilidades que aprendemos durante el doctorado, porque no solo que nos volvemos especialistas en un tema, pero también aprendemos muchas otras cosas que, por ejemplo, a escribir, a enseñar, todo eso da un valor agregado y que nos puede ayudar a resaltar nuestro perfil, cuando aplicamos a un trabajo fuera de la academia. También la industria contrata doctores y es totalmente válido y se puede hacer también investigación en la industria. Pero mi pregunta es más como reflexionando y volviendo allá como cuando estabas en el pregrado y que aplicabas a las becas y que creías que, bueno, vengo del Chocó, de la Universidad del Chocó, y esto no es para mí. Pero, por ejemplo, ahorita, si vemos en el tema de investigaciones, no es a nivel mundial, siempre está Europa y Estados Unidos, que son los que lideran la investigación. ¿Cómo ves cómo te sientes siendo investigadora en Latinoamérica? ¿Cómo te sientes en este ecosistema de investigaciones? Siempre ves que todo está liderado por Europa, Estados Unidos, y las investigaciones latinoamericanas tienen menos visibilidad, tal vez, o menos recursos. Bueno, sabes, los recursos están, hay que saber pedirlos y entre más vayas conociendo de dónde, o sea, hay recursos. Aparte, algo que a lo mejor no hemos dicho y que hay que rescatar es que los países de primer mundo están apoyan muchísimo la investigación de los países de primer mundo y hay muchísimo recurso. Entonces, por ejemplo, yo te digo, yo estudié con una beca de Alemania, o sea, yo no estudié con una beca de mi país. Entonces, ahí está el recurso y ellos, a lo mejor porque les da, por todo lo que han ocasionado, entonces, direccionan más dinero para apoyar, pero yo creo que el recurso está, nomás hay que saber, jalarlo, hay que estar, buscando, y pues yo creo que ese ambiente te lo va a dar estar metido y estar, es que no te vas a enterar si hay becas si no te juntas con gente que ha estudiado una beca o para saber lo que están haciendo ustedes, que están transmitiendo este mensaje de, a ver, cómo tú lo hiciste y solo sabiendo cómo lo hicieron otros, pues nosotros vamos a poder, por lo menos seguir esos pasos o intentarlo por lo menos. A lo mejor no funciona la primera, pero pues es una cuestión de seguir perseverando, intentándolo, pero yo creo que tienes también que empezar, bueno, a los jóvenes, por ejemplo, empezar a rodearte de que en tu círculo mínimo. Rodéate, si quieres, estás en pregrado y quieres estudiar, no sé, una maestría, mínimo en tu círculo de amigos, que uno haya estudiado una maestría, porque eso, te hace tener una persona cerca que haya tenido esa experiencia, pues te permite a ti tener, el contacto directo, la información directa para saber cómo lo hizo y cómo tú también pudieras hacerlo. Entonces, yo creo que sí influye mucho el círculo en el que estés, porque en el caso mío, o sea, yo digo, a lo mejor,
he escuchado casos y he visto los videos de los otros episodios y a lo mejor hay quienes les ha costado más y a lo mejor hay quienes nos ha costado menos, pero no es que nos ha costado menos, es que hemos trabajado para ello. O sea, hemos hecho que todo el universo que está a nuestro alrededor gire en torno a ello, pero nosotros lo hemos generado. Esa atmósfera, ese ambiente lo hemos generado. No fue de que nos cayeron las cosas del cielo. Entonces, yo creo que hay que seguir preparándose, pero también hay que saber con quién te relacionas y hacer como esta atmósfera. Entonces, yo, por ejemplo, algo que me funciona mucho es juntarme mucho o sea, yo siempre quiero estar con personas que sean muy buenas, yo no quiero, o sea, con personas que sean muy buenas para que se me pegue algo, pues. Entonces, estar en esta atmósfera o en este ambiente o tener a alguien que puedas admirar y que digas, hoy por hoy trabajo con investigadoras que dices, ay, ganó un premio nacional o ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, bueno, es que ahorita yo nomás estoy en la formación, yo no voy a ganar un premio ahorita, pero estoy trabajando, juntándome con ellas para que en 10, 15 años yo estar ahí donde ellas están, porque obviamente pues me llevan más años, han trabajado para ello y por eso han tenido ese reconocimiento. Entonces a mí eso es lo que me motiva, que ese círculo social en el cual me muevo, sean personas que me inspiren, y no siempre, o sea, y no me agüito de que, porque es que es muy inteligente. No, o sea, a mí no me importa. O sea, yo quiero estar con los más inteligentes, pero para aprender, porque muchas veces nos decimos, no, es que quieres estar con las personas que sepan menos que tú para tú sentirte el de arriba, pero no, yo prefiero estar abajo, ir subiendo, aprendiendo de esas personas. Entonces, esa ha sido como mi estrategia y la forma como siento que hasta hoy he logrado lo que he logrado, inspirándome en esas personas. Doctora Paula, excelente. Yo creo que si hubiera pedido que dieras unas palabras inspiradoras, esas palabras no las hemos escuchado en el programa y me parecen muy, muy valiosas porque es una actitud. Todo empieza de la actitud que tenemos de aprendizaje, de relacionarnos con más personas, de entender que no lo logramos solos. Yo me metí al doctorado, no hablé con nadie y me lo gané y salí magnífico. Y de pronto me hablé con mi asesor. Realmente es de quien nos rodeamos, de los que aprendemos, de las clases que tomamos. Y yo le digo mucho a mis estudiantes y a personas que han trabajado conmigo, yo he sido su jefe, les he dicho, acuérdense, la estrategia de la esponja. Usted donde vaya, no solo aprenda de su jefe, ni del que se sentó al lado. Oiga, ¿qué está haciendo el de recursos humanos? ¿Qué está haciendo el que está haciendo un doctorado en química? Yo de pronto estoy en otro doctorado, pero voy a aprender de oiga, mire cómo presenta de bien, mire cómo escribe súper este proyecto, este póster me gustó, yo voy a aprender de este póster cómo lo hizo para inspirarme. Entonces, tener esa actitud de mente abierta es algo que me parece muy valioso de esta entrevista. Te agradezco mucho que nos has como compartido como un elemento muy valioso. Y pues finalmente, para cerrar, es una pregunta que es muy tradicional de nuestros programas y yo creo que sería la última porque ya estamos aquí nos queremos felices hablando todo el día, problema. Porque esta conversación ha estado fascinante y es contarte cómo has sentido, digamos, la industria en la que estás, tu carrera, tus estudios respecto al rol de la mujer. ¿Has sentido que es un lugar muy machista? De pronto una más tiene la imagen de que en México es muy parte como esa cultura. ¿Has sentido alguna, no llaman de pronto discriminación, pero de pronto se te ha hecho un poquito más difícil el camino por ser mujer estando ya en México o sientes que esto no ha sido un factor determinante? En particular, fíjate que siento que no ha sido un factor determinante. En mi caso particular, a veces escucho casos aislados, pero bueno, creo que mucho tiene que ver, o sea, y yo a veces digo, si yo hubiera nacido en otra época, a mí me hubieran matado como Policarpa, porque pues yo soy de las que peleo y si no me parece digo y todo, pero bueno, afortunadamente, y hoy por hoy ya hemos visto todas las aperturas que hay en diferentes ámbitos de género, de sexo, y justo siento que estoy en aquel momento, o sea, y hoy por hoy estamos en el momento en que las mujeres vamos al mando y estamos liderando todo, en todos los ámbitos políticos, en ámbitos de la ciencia, y afortunadamente, y digo afortunadamente porque bueno, yo tengo 37 años, pero yo siempre tuve acceso a la educación. Yo no viví en otra época donde no tuviera acceso. Entonces, yo siempre he tenido ese acceso, he tenido esa igualdad de formarme, igual, o sea, y bueno, y en el ámbito donde me muevo, he escuchado en otras instituciones, pero bueno, no es mi caso.
la mujer tiene el mismo, o sea, aquí ni siquiera pensamos, no nos vemos como mujer o hombre, nos vemos como personas y que todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades y que no nos las sabemos todos y que unos podemos aprender de otros. Entonces, no estamos compitiendo con nadie, simplemente competimos con nosotros mismos para mejorar y ser mejores personas, y lo que comentas tú de ser esa esponja, ¿no? No solamente interactuamos entre doctores, interactuamos con estudiantes. Aquí, por ejemplo, en la universidad, ahorita está muy fundamentado lo de igualdad de género, que entonces digo, siempre he estado en la época correcta, que no he tenido esos limitantes, o a lo mejor esos paradigmas que anteriormente sabemos que así eran, pero afortunadamente esos paradigmas a mí no me ha tocado vivirlo. Entonces a mí ahorita lo que me emociona es, por ejemplo, que a lo mejor de niña pues yo no sabía que era un laboratorio, yo no tenía acceso. Hoy por hoy nosotros damos cursos para niños, para inspirarlos. Entonces a mí todo eso me apasiona, porque a lo mejor de niña yo no tuve ese tipo de motivaciones. Entonces tengo una sobrina que recuerdo que cuando tenía 4 años me decía, mi tía es científica, y, o sea, y para mí era así, ay, mira, ya ella sabe qué es ser científico. Entonces, como desde ahorita a los niños irles enseñando, porque pues a la final, pues ellos van a ser todo lo que pase en el mañana, pues ellos van a ser los constructores. Entonces, irles enseñando que tú puedes ser, puedes decidir a lo mejor ser secretaria, pero que ya no nos limita como mujeres a lo mejor ser secretarias, que también podemos ser investigadoras, ingenieras, científicas. Por ejemplo, yo doy clases en ingeniería y a veces tengo grupos que hay más mujeres que hombres, cuando anteriormente sabíamos que eso no pasaba. Entonces, ya estoy en un ambiente, a lo mejor hay que mejorar muchísimas cosas, pero siento que estoy en un ambiente relativamente sano, que ya ni siquiera hallo esas distinciones entre hombres y mujeres. Maravilloso. Laura, ¿quieres cerrar nuestro programa? Sí, no, súper bien, doctora Palacios, de compartirnos todas estas experiencias y sobre todo generar esos modelos a seguir para las personas que nos ven, y de trabajar también como profesora con tus estudiantes para poder avanzar mucho más. Muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa, por haber estado aquí en Devolver Conciencia y Si Puedo. Y bueno, no sé, Carolina, si quieras dar otras palabras. Yo, pues, darle las gracias a la doctora Palacios por su tiempo. A veces parece que esto lo coordináramos en el aire, pero duramos semanas en contacto. También quiero darle las gracias a la doctora Mabel Torres, porque ella fue la que nos puso en contacto con la doctora Palacios. Ella muy amablemente nos ha permitido como aproximarnos al público que hemos querido, traer modelos de rol, que a veces pensamos en Colombia que los únicos científicos son Patarroyo o Ginás, y hay muchos y muchas más científicos, científicas que nos cuentan historias. Podemos ser científicos y científicas, solo es querer hacerlo, buscar las oportunidades, estar abiertos. Y bueno, esta es una historia más que nos motiva. Entonces, doctora Palacios, le doy el momento para que se despida nuestro público, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Fue muy gratificante estar aquí platicando con ustedes un poco de mi experiencia, y bueno, también invitar a los jóvenes, como les digo, en México, a diferencia de Colombia, la educación prácticamente es gratis. Entonces, de hecho, ya he tenido la oportunidad de ayudar a algunos paisanos que vienen, y entonces en este sentido nosotros a veces los ayudamos recibiéndolos, ayudándoles o diciéndoles en qué página, y a la final eso es un puente, porque a la final simplemente somos mediadores. Ahorita yo estoy en la Universidad de Guadalajara, tiene muchísimos posgrados en la universidad, búsquenlos, y si les interesa, escríbanme a mi correo, y siempre hay una forma de echarnos la mano como paisanos, porque hay muchísimas oportunidades, y pues a veces uno cree que el mundo es solamente ahí donde vive, pero pues el mundo es inmenso y hay muchísima diversidad, y los animo a que se animen a salir y se animen. A lo mejor si vas y haces una maestría o un doctorado y no te gusta, pues regresas y no pasa nada y no es un fracaso. Son vivencias y son experiencias. Entonces, agradecerles también a ustedes y agradecerle, bueno, a todo el equipo, que a lo mejor solamente ahorita se ve Cari, se ve Laura, pero pues sé que hay un equipo de trabajo detrás de esto que hace que estos episodios sean posibles. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora Palacios. Espero que nos volvamos a ver y que tengamos muchos más invitados e invitadas de parte, pues, por aquí tenemos unos lindos comentarios que no leí, donde la gente está muy orgullosa, admirada de todos los logros
La información la encuentran súper útil y recuerden que estos videos los pueden compartir, quedan grabados en nuestra página de Devolver Conciencia. Síganos en Facebook, voy a poner aquí para recordarles, en Facebook, en Instagram, tenemos los videos, pueden buscarnos, también está en la página de Si Puedo, que les puse al principio el QR, pueden encontrarnos allí, están los episodios previos y también salimos los sábados de 3 a 4:30 de la tarde por Telemar en Buenaventura, también salimos en la radio en el Cauca. Entonces, bueno, ayúdenos a promocionar esta información, no se queden con ella, compártanla, que es muy útil para todos y todas. O sea, entre más colombianos y colombianas salgan a estudiar y cumplan sus sueños gracias a la educación, eso solamente nos beneficia como país. Les mando un abrazo y gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias, bye. Chao.